A todos nos gusta recibir regalos, ¿cierto? Sí. A todos nos gusta recibir regalos. Y si ese regalo te es útil y te gusta, pues mucho más. Pero si ese regalo viene de una persona que amas con todo tu corazón, aunque el regalo no sea lo que esperabas, lo recibes con mucho aprecio, ¿cierto o no? Sí. Todos hemos recibido algún regalito por ahí sencillo, pero viene de la persona que amamos y entonces cobra un significado impresionante, ¿cierto o no? Sí. Y es que el amor tiene esa facultad de atraer. Cuando tú amas a una persona, quieres pasar tiempo con ella y conocerlo más. Cuando yo empecé en mi adolescencia a andar con Miriam, yo la iba a ver todos los días y su mamá decía, ¿que no se cansan? Y yo dentro de mí, no. Y dije, si algún día me voy a casar con ella y voy a vivir todo el tiempo, no me voy a cansar. No pregunté otras cosas para no avergonzarla, ¿verdad? Pero ¿quién se cansa de la persona amada? ¿Quieres pasar tiempo con ella y conocerla más? ¿Quieres saber qué le gusta? Y complacerla, ¿o no? ¿Qué le gusta? Pobre Miriam, porque las primeras semanas fue una interrogación, porque yo quería saber qué le gustaba y esforzarme por darle lo que le gustaba. ¿Te ha pasado que cuando una persona que amas te pide algo y quizá tú pensabas en algo mucho más pequeño y cuando te lo dice, ya ni le dices lo que pensabas darle, te esfuerzas en darlo algo equivalente por lo menos? Y es que quieres complacer a la persona, quieres agradarlo, te esfuerzas por hacerlo. Bueno, de eso se trata el amor de Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, nuestro anhelo es lo mejor para Él. Y ya veíamos la semana pasada que Él nos ha dado dones. Salmo 68 está hablando de que Dios tuvo una gran victoria y viene a repartir dones. Voy a leer una porción solamente del Salmo 68. Dice así: cántenle a Dios, porque entró cabalgando sobre los cielos. Es padre de huérfanos, es defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios le da familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad y a los que eran rebeldes los hace habitar en tierra seca. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y el Salmo 68, que fue escrito quizá 1000 años antes de Jesús, Pablo retoma este salmo y dice que Él da dones a los hombres, que Cristo en su victoria viene y nos da algunos regalos. Y ya en la sesión anterior explicábamos que la palabra don viene de la palabra gracia, es un regalo inmerecido. Dios nos da regalos de su gracia. Cuando tú y yo conocemos esos dones, esto va a acrecentar tu relación con Él. Hay gente que piensa que ya llegó al límite de su relación con Cristo. Y ya explicamos que algo que ya está lleno puede seguir siendo lleno solo si se expande. Así que si has conocido algo de Cristo, escucha, no has conocido todo. Se necesita que tu espíritu se expanda. Si ya estás lleno del conocimiento de Cristo, no pienses que ya llegaste al límite. Tu espíritu se va a ensanchar. Y entonces se va a acrecentar tu relación con Él. Pero hay personas que ya se estancó su relación con Cristo. Y es que no conocen los regalos que Él les dio. Cuando tú conoces su regalo y lo disfrutas, pues va a crecer tu aprecio por Él. ¿No es así? Los regalos entonces de amor se convierten en un memorial. Cuando vuelves a ver ese regalo, te acuerdas del amor, ¿cierto o no? Sí. Y renace en ti emoción, es difícil de explicar. Bueno, entonces escucha,
si en algún momento tu relación con Cristo se estancó, es que es muy posible que dejaste de disfrutar sus regalos. Es más, quizá ni los has abierto. Hoy espero que puedas abrir algunos de esos regalos que ya Cristo en su victoria te dio. Otra cosa, cuando utilizas ese regalo, anuncias su victoria y te vas a apropiar de la victoria. Oigan, los hombres tenemos, dentro de todas las cualidades, aunque ustedes no lo crean, una cualidad que tenemos los hombres, que fuimos diseñados para eso, es para dar resultados. Para eso fuimos puestos en la tierra. La mujer, por supuesto, que también da resultados inigualables, pero la mujer, a diferencia del varón, fue diseñada para fortalecer relaciones y los varones para dar resultados. Entonces, cuando a una mujer le interesa la relación, todo tiene que ver con acercarse a esa persona. Y cuando a los hombres nos interesa una relación, ¿qué queremos hacer? Dar resultados por esa persona. Pero a veces nos equivocamos y solo nos enfocamos en resultados. Pero por eso este mundo, escuchen, en un sentido, tiene razón algunas voces críticas, que este mundo parece no diseñado para las mujeres. Voy a abrir un paréntesis. Porque ya que los hombres somos enfocados en resultados, nos medimos por los resultados, nos definimos por los resultados, competimos por los resultados. Así que si ustedes quieren vernos competir, pónganos un taparroscas, a ver quién le pega más fuerte, y van a ver que hasta con eso vamos a competir. Y queremos ganar. Así que los hombres somos competitivos porque somos enfocados en resultados. Y cuando lo logramos, ¿qué hacemos? También hacemos alarde. También nos presumimos. Y este mundo, entonces, en un sentido, todo está diseñado por resultados. Y esto es un poco injusto para las mujeres, porque entonces las obligamos a medirse por un valor andrógino, un valor masculino, de dar resultados, y sienten tentación de dejar sus relaciones por también decir, yo soy capaz de dar resultados. Porque muchas veces cuando se enfocan en relaciones pensamos que eso no es tan importante. Ellas consuelan a los niños cuando llegan tarde de la escuela, tristes de la escuela, pero los hombres pensamos, sí, pero este consuelo no les da de comer. Y pensamos que nosotros tenemos que trabajar, dar resultados para que ese niño triste coma. Y pensamos nosotros que así se va a solucionar su tristeza, dándoles lo que necesitan. Es un poco injusto, ¿cierto? Pero es real. Sin embargo, por favor, no nos critiquen del todo. Cuando nos esforzamos por la persona amada, queremos dar lo mejor. Y a veces nos endeudamos. Y usted dice, no tenemos para comprar eso. Y ya le compramos algo a los hijos endeudándonos. ¿Por qué? Porque creemos que son dignos de nuestro mejor esfuerzo, ¿cierto o no? Entonces, escuchen, cuando nosotros apropiamos los dones de Cristo, estamos diciendo, tú eres victorioso. Le estamos dando a Él el mérito. Tú lo lograste. Lograste la victoria para nosotros. Por eso voy a usar este regalo que me diste. Pero también cuando usamos este regalo, hacemos visible su persona y su poder, que son invisibles. Mucha gente dice, yo no creo en Dios porque no lo veo. Bueno, a través de usar sus regalos, podemos demostrarle al Dios invisible a través de sus regalos visibles. Es como aquellos niños que el padre vive fuera y nadie les cree. Pero si el niño muestra los regalos que trajo el padre, ¿de dónde los habrá sacado? Por lo menos entonces hay una evidencia de que ese padre vino. Entonces escuchen, cuando usamos nuestros dones, nuestros regalos que Dios nos dio, estamos diciendo, el que tú no crees porque no lo ves, me dejó estos regalos que sí puedes ver. ¿Ya se dan cuenta qué importantes son los regalos? Y la sesión anterior entonces mostramos, déjalo un poco atrás, por favor.
Mostramos que Jesús nos pudo dar esos regalos porque Él fue victorioso. Y no solo eso, sino también hacemos visible su poder. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos regalos? En este caso específico, está hablando de talentos que ya dijimos que no vas a aprender en ninguna capacitación humana. No lo vas a aprender en la escuela, no lo vas a aprender en 20 años de formación académica. La experiencia no te va a enseñar esos regalos. La herencia no te los va a dar. Esos son otro tipo de regalos. Esos son dones innatos, los que a veces heredaste de tus padres o de tus abuelos. Pero algunos son propios. Otros los aprendiste a través de la experiencia y también a través de la capacitación. Pero escuchen, estos regalos de los que vamos a hablar hoy no se adquieren por ninguna de estas maneras. Son regalos directamente del Espíritu para ti. Para todos aquellos que creen en Jesús. Son talentos. Que a veces esos talentos se pueden sumar a tus habilidades aprendidas, a tu experiencia obtenida. Y entonces esos talentos espirituales, escucha, te dan una ventaja competitiva que nadie va a poder igualar. Porque tú tienes dones que solo Dios te dio a ti, que van a exponenciar tus talentos, tus experiencias, tus aprendizajes. Y entonces se convierte en una metacognición. Bueno, 4 pasajes hablan de los dones espirituales, de esos regalos. Para los que se están sumando a nosotros, durante estos domingos estamos estudiando la carta a los Efesios. Una carta muy poderosa. Ahorita en la carta a los Efesios nos dice que el que subió a lo alto nos dio dones. Así que Efesios capítulo 4, que es el pasaje que estamos estudiando, habla de estos dones. Pero también Romanos capítulo 12 da una lista de dones. También Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro capítulo 4. Ahora, empezamos con Primera de Pedro capítulo 4. Él nos da indicios muy claros para conocer estos regalos. Pedro dice, hay 2 tipos de dones. Dones de hablar y dones de ministrar, de actuar, de servir. Así que ya ahí puedes ir definiendo más. Yo tengo dones para hablar o tengo dones para actuar y servir. Y entonces dice Pedro, si tú tienes regalos de dones de hablar, habla conforme a las palabras de Dios, porque es un regalo de Dios. Si tú tienes dones de actuar y de servir, hazlo con el poder que Dios da. Por eso nuevamente, repetimos, esos regalos muestran la palabra de Dios y muestran el poder de Dios. Así que Pedro nos da estos 2 indicios. Todos los dones se pueden clasificar en 2 tipos: dones para hablar y dones para ministrar. Ahora vayamos a Primera de Corintios capítulo 12. Dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí Pablo nos da por lo menos 7 dones de hablar, 7 regalos: palabra de sabiduría, de ciencia, de profecía, de géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, hablar como apóstol y hablar como maestro. Y también Pablo nos da 6 dones para actuar: actuar con fe, actuar discerniendo espíritus, actuar trayendo sanidad a otros, actuar realizando milagros, actuar sirviendo a otros y actuar administrando. Así que ahora ya tenemos una variedad de dones para hablar y dones para servir. Veamos rápidamente cada uno de ellos, por favor. Dones de hablar. Otra vez, estoy repitiendo la lista anterior, solo estoy poniendo una pequeña definición de cada uno de los dones. Aquí sí valdría que le tomen una imagen, o algunos toman nota, para que puedas descubrir esos regalos. Mencioné al principio que a veces tienes ya regalos de Dios y ni siquiera los has abierto. Siguiendo con esa analogía, esa comparación, si tú no conoces los dones espirituales, entonces todavía tus regalos están envueltos. Todavía tienen el moño ahí, esperando, ya son tuyos, pero espera que los abras y los hagas
los personalices. Palabra de sabiduría es la habilidad de entender las verdades espirituales y comunicarlas. Si tú al leer la Escritura captas algunas cosas que otras personas parece que no las captan, es muy posible que tienes don de sabiduría y de hablar con sabiduría, entender misterios que a otros les cuesta trabajo entender y explicarlos de manera sencilla. Palabra de ciencia es la habilidad de aplicar esas verdades a la vida diaria. Es diferente a la sabiduría. El sabio las entendió, pero el que tiene don de ciencia te dice: mira, este conocimiento te sirve para resolver este problema. Oye, esto que está pasando en tu vida necesitas tal cosa. Y entonces tiene la habilidad de ver en la práctica esas verdades. Si tú eres muy práctico, a ti te cuesta trabajo entender muchos conceptos, pero cuando lo entiendes dices: esto me sirve para tal cosa. Es muy posible que tienes don de ciencia. Don de profecía es la habilidad de declarar mensaje divino al pueblo de Dios. Ahora, paréntesis, ya no hay don de profecía revelada. Todo está aquí en la palabra de Dios. Ya, cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis, ya no hay revelación lingüística inspirada. Ya está completa la palabra de Dios. Pero sí puede haber mensajes específicos para la comunidad o para personas individuales. Entonces, quizá esa persona ha estado pidiendo a Dios: Señor, ayúdame a entender tal cosa, y cree que Dios no le está escuchando, pero es que está distraído haciendo otras cosas. Le pregunta a Dios, pero sigue en la vida diaria y no entiende. Y entonces el don de profecía es como: te voy a decir a ti que le digas a aquel lo que le estoy tratando de decir, pero que no me pone atención. Ve y dile esto. ¿Me explico? Y entonces pueden ser mensajes específicos para la persona o para el grupo. Eso es don de profecía. Don de diversos géneros de lenguas es la habilidad de hablar idiomas no aprendidos previamente. Y quizá esto les puede sorprender a algunos, pero son dones maravillosos de Dios. Por supuesto que si tú tuvieras un don de lenguas y empiezas a hablar un idioma que nunca antes intentaste aprender y comienzas a hablarlo, es obvio que hay algo especial y te darías cuenta. Pero hay gente que no se dio cuenta. Me encanta el ejemplo de un hombre que estuvo en la sierra por ahí de donde viene Josué, de Chihuahua, por la zona de Huachochi, y se fue un misionero, creo que una pareja o una persona, perdónenme, no recuerdo muy bien, pero es un testimonio que yo escuché de primera mano. Y ese hombre se internó y estuvo meses entre esas comunidades ahí en la sierra, toda congelada de Chihuahua. Y cuando regresó, le dice: ¿cómo te comunicabas con la gente si tú no hablas ese dialecto? Dice: ¿cómo? ¿No hablan como nosotros? No, ellos hablan un dialecto especial. Y escuchen, quizá nos va a parecer sorprendente. La persona no se dio cuenta que estuvo hablando un dialecto que no sabía, porque entendía y hablaba con tal claridad, con tal naturalidad, que no se dio cuenta hasta que se lo dijeron. Bueno, entonces, don de géneros de lenguas, don de interpretar la lengua, esa lengua extraña. Vamos a suponer que ahorita a Dios le placiera darle a alguno ese regalo y comienza a hablar una lengua que los demás no entendemos. Difícilmente Dios va a dar ese don de lenguas sin dar el don de interpretación. A otra persona le daría la capacidad de entender lo que está diciendo y nos lo traduciría. Hablar como apóstol es esa habilidad de fundar y liderar iglesias. También hago un paréntesis. Solo hubo un número limitado de apóstoles. Fueron los 12 que escogió Jesús, menos Judas Iscariote, que se suicidó por traicionar a Jesús. Y después los 11 dijeron: el Señor dejó 12, vamos a completar el número. Y entonces escogieron a otro lleno del Espíritu Santo,
Matías y se sumó a los 12. Y después Jesús personalmente escogió a Pablo. Así que solo ha habido 14 apóstoles. Los 12 originales, uno que se suicidó, lo suplieron por otro, ya serían 13. Y después Pablo. Solo ha habido 14 apóstoles escogidos directamente por Jesús. Pero eso no significa que no haya habido más personas con don de apóstol. La Biblia habla de otras personas con don de apóstol. Bernabé y otros más que eran apóstoles, pero que no fueron escogidos directamente por Jesús. Así que si hay alguien que es apóstol, que tiene ese don, escuchen, yo sé que hay algunas personas que dicen, Dios me dio el don de apóstol y piensa que es un conferencista mundial. No, eso no es don de apóstol. Aquellos que andan por todos los países compartiendo, dicen, es que yo tengo el apostolado. Si fuera don de apóstol, fundaría y lideraría iglesias. Y don de hablar como maestro, la capacidad de explicar y capacitar a otros para cumplir la palabra y hacer el ministerio. Gente que tiene esa habilidad didáctica espiritual, no que tomaron una carrera del magisterio y ahora enseñan la palabra, no, esa sería una habilidad aprendida. El don de pastor maestro son aquellos que reciben un regalo de Dios para entender verdades. Se parece un poco a sabiduría y ciencia, pero estos capacitan a los demás para cumplir la palabra. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios nos habla de dones para hablar. Ya mencionamos cuáles son. Dones para hacer, en 1 Corintios 12 nos menciona 6. Número 1, ministrar con fe, la habilidad de actuar con una medida extraordinaria de confianza en el poder de Dios. Gente que cree por encima del promedio y dice, Dios va a hacer esto. Y todos los demás dicen, ¿cómo es que lo va a hacer? Pero esa persona tiene el don de fe para ver cosas que los demás no vemos. Don de discernir espíritus, la habilidad de distinguir si un mensajero de Dios es verdadero o es falso. Discernimiento de espíritus. Bueno, a veces abundan esos famosos apóstoles internacionales, maestros internacionales, que solo están buscando el beneficio propio. Entonces nos sirve que Dios dé dones de discernimiento, que alguien diga, hermanos, este hombre que está hablando, el Espíritu me dice que está buscando su interés personal. Este no es un apóstol genuino. Sí sucede. Yo me acuerdo que hace años en una congregación donde estábamos, llegó un hombre que venía del sureste del país, nos daba un gran testimonio que impactaba a todos, y estuvo viviendo entre las familias como algunas semanas, pero algunos sentíamos, y algunos de los jóvenes inclusive le pusieron de sobrenombre el gorrión. Aquí en México, no solo porque llegaba y se iba, sino aquí en México utilizamos, lo digo para los que ven el video en otras partes, cuando decimos que alguien viene de gorra, es que viene gratis, se aprovecha gratuitamente de otros, así que está de gorra. Así que los muchachos le pusieron a este el gorrión, porque en todas las semanas andaba de gorra todo el tiempo, o sea, andaba aprovechándose de las familias. Entonces, discernimiento de espíritu nos permite entender cuando alguien no está hablando de parte de Dios. Ministrar sanidad, la habilidad de restaurar la salud. Y si sorprendan con esto, escuchen, son dones que vienen de Dios, así que no se sorprendan. Habilidad de restaurar la salud e incluso detener la muerte por la voluntad de Dios, no por la voluntad del que tiene el don, por la voluntad de Dios. Don de ministrar milagros, personas que tienen la habilidad de llevar a cabo acciones por encima de los límites de las leyes físicas o naturales, también es posible. Don de ayudar, la habilidad de llenar necesidades sirviendo de manera efectiva. Y don de administrar, la habilidad de organizar, planear, ejecutar planes, proyectos y optimizar recursos. Brevemente estamos diciendo qué significa cada uno de esos regalos. Es decir, le estamos quitando la envoltura. A ver, ¿de qué se tratan?
Podríamos abundar más en ello, pero no es el tema. Nuestro tema es Efesios, así que estamos haciendo un recuento de los regalos que hay. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Dones de hablar, profetizar, ya lo mencionamos, habilidad de comunicar mensajes de Dios. Dones de exhortar hablando, la habilidad de comunicar verdades y alentar a que se corrijan conductas en la vida de las personas. Ya es diferente. El pastor maestro edifica, sana las vidas. El que exhorta toma las palabras de Dios y le ayuda a las personas a corregir su conducta, a entender en qué se están equivocando y tomar decisiones de corrección. Dones de exhortación. Dones para presidir es la habilidad de liderar a la iglesia o grupos para organizarse y ser efectivos para hacer la voluntad de Dios. Líderes espirituales. Y habilidad de enseñar, ya lo mencionamos, la habilidad de explicar, capacitar y llevar a cabo la palabra de Dios y el ministerio. Así que en el pasaje de Romanos capítulo 12 nos da otros dones de hablar. También nos da dones de hacer o de servicio. Dones de ministrar sirviendo. Habilidad de llenar necesidades de la iglesia o de familias o de personas individuales. Dones de repartir. La habilidad de dar ayuda material con generosidad para necesidades de congregaciones, ministerios o personas particulares. Yo he visto estos ejemplos. Yo he visto de personas, viene a mi mente el caso de una mujer que tenía un terreno que quería salir de algunos apuros económicos y quería vender ese terreno. Ese terreno costaba alrededor de 20 millones de pesos. Así que pensó, lo voy a vender en oferta para con algunos de este recurso voy a suplir ciertas necesidades. Así que apareció alguien que le daba casi la mitad. Le dice, le doy 10 millones. Y entonces ella dice, es demasiada pérdida. Y dice, oiga, esfuércese un poquito más. Sí lo quiero dar en oferta, pero esto ya es excesivo. Y le pregunta a esta mujer, ¿para qué lo quiere? No sabía para qué lo quería la persona. Y le dice, mire, yo soy un líder espiritual y quiero fundar un lugar para una iglesia, para Dios. Esa persona que le iba a comprar el terreno no sabía que ella era cristiana. Y dice, ¿es para una iglesia? Sí. Y dice, se lo regalo. Y lo regaló. De verdad. Este tipo de personas tienen dones de repartir, de dar con generosidad. Y finalmente, don de hacer misericordia, la habilidad de sanar, consolar y auxiliar a personas en tiempo de aflicción y quebranto. Personas que sienten un llamado de ir a hospitales, a personas enfermas, a personas en necesidad y sienten esa carga de hacer algo. Yo tengo un buen amigo que viene de Nueva York, ya tiene más, no sé, cerca de 30 años viviendo aquí en México. Y Dios puso en él una carga por nuestro país. Y dice, me preocupa. Hace 30 años dice, este país va a sufrir de agua. Y ya que lo sabemos, ¿verdad? Y entonces en su corazón dice, tenemos que hacer pozos en México. Así que junto a otros amigos de todo el mundo, se juntaron como equipo y se dedican a hacer pozos en muchas partes del mundo. Han ido a África, han venido aquí a México y a nosotros nos tocó colaborar con él un tiempo. Íbamos aquí por Amozoc, una comunidad aquí cerca de Puebla que se llama San Miguel Espejo. Y íbamos ahí y estuvimos perforando un pozo para esa comunidad que tuviera agua. Son personas que tienen don de hacer misericordia. Ya vamos a terminar la lista de dones. Ahora llegamos a Efesios capítulo 4, el pasaje que estamos estudiando. Aquí menciona solo dones de hablar. Menciona el don de apóstol, ya lo mencionamos.
es la habilidad de ser enviados para fundar, liderar iglesias con la autoridad de Dios. Don de profecía, la habilidad de declarar mensajes divinos al pueblo o a personas. Don de evangelista, la habilidad de explicar las buenas noticias de salvación con resultados sobresalientes. Un ejemplo, hace unos años Estados Unidos se conmocionó con la muerte de Billy Graham. Escuchen, si alguien escuchó de Billy Graham, un evangelista que llenaba estadios en todo el mundo. Tuvo su auge en los años 60, 70, hasta ahora olvidé la fecha cuando murió, pero escuchen, tenía un poder para compartir la palabra del Señor de evangelismo que era en todo el mundo, lo mandaban a traer y llenaba estadios. Fue de los primeros que llenaba con cientos de miles los estadios. Por días enteros se paralizaban las ciudades en todo el mundo americano. Escuchen, los presidentes de Estados Unidos lo veían como su consejero y lo mandaban a traer cuando empezaba el gobierno de los Estados Unidos para que orara por los nuevos presidentes. Era como el consejero de cabecera de los presidentes de Estados Unidos. Cuando murió, escuchen, hicieron luto y duelo nacional por Billy Graham. Porque hasta la gente que no era cristiana entendía que Billy Graham fue un ícono en la cultura americana, trayendo otra vez a gente a vivir vidas rectas. Bueno, don de evangelista. Y finalmente, don de pastor maestro, la habilidad de alimentar espiritualmente con la palabra de Dios, y puede incluir la habilidad de dirigir una congregación. Y noten por favor lo que dice, puede incluir la habilidad de dirigir una congregación. Yo tengo don de pastor maestro, puedo enseñar verdades, puedo consolar corazones, pero personalmente creo que no tengo la habilidad de dirigir congregacionalmente como organización a un grupo. Pero sí tengo el don de ministrar la palabra, de consolar. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los que tienen don de pastor maestro van a ser los pastores titulares de alguna congregación. Pueden ser mujeres que alientan a otras mujeres, jóvenes que pastorean a otros jóvenes. ¿Me explico? Bueno, ya hicimos un recuento rapidísimo, quitando la envoltura de los regalos. Ahora, para ir concluyendo, algunas consideraciones. Aunque hay dones particulares, hay coincidencia con responsabilidades comunes. Por ejemplo, en la Escritura dice que todos los que somos creyentes debemos compartir el Evangelio, todos debemos actuar con fe, todos debemos servirnos unos a otros, todos debemos enseñarnos unos a otros, ser generosos entre nosotros, hacer misericordia. En distintos pasajes de la Escritura dice que estas son responsabilidades de todos, pero algunos tienen estos dones, que significa que van a tener resultados excepcionales. Aunque todos debemos evangelizar, el que tiene don de evangelismo, como Billy Graham y muchos otros, van a tener resultados sobresalientes. Aunque todos tenemos que servir unos a otros, el que tiene ese don sirve de manera a veces sacrificial, con resultados excepcionales. Todos debemos ser generosos entre nosotros, pero el que tiene don de dar, de generosidad, hace cosas que difícilmente nosotros podríamos hacer, como el ejemplo que puse. Y no significa que tienen que ser solventes económicamente o con riqueza material. A veces gente pobre que tiene esos dones de generosidad. Por ejemplo, ha existido ya por décadas un grupo de personas que llevan bibliotecas a Cuba y se juntan recursos para llevar bibliotecas a Cuba. De hecho, hay iglesias grandes que en un sentido hicieron suyo ese ministerio, pero no empezó en las iglesias grandes. ¿Saben en dónde empezó ese ministerio de llevar bibliotecas a Cuba? Yo tuve el privilegio de ir 2 veces y llevar bibliotecas. ¿Saben dónde empezó? Aquí en la Sierra de Puebla, entre los niños totonacas.
Cuando le dijeron a los niños que en Cuba hay gente que jamás ha tenido una Biblia propia, ese niño dijo, ¿cómo es posible? Ese niño durmiendo en una casa de teja con piso de tierra, sacó un peso y le dijo al misionero, yo coopero para que le compre una Biblia y la lleve a Cuba. Y ese hombre recibió el peso y dice, ay, mijo, ¿cómo le hago para decirle? Pero ese peso movió a ese varón y empezó a hablar a otros. Dijo, este niño quiere que llevemos por lo menos una Biblia a Cuba. Puso un peso, ¿quién pone más? Y entonces empezó y se convirtió en un ministerio mundial. Pero empezó con un niño pobre. Cuando yo llevé algunas de esas bibliotecas a Cuba, a veces los cubanos pensaban que todos los mexicanos éramos ricos. Y cuando le dije, ¿saben qué? ¿Dónde empezó este ministerio? Un niño que no tiene cama, duerme en un petate. Les expliqué que era un petate, que era una cama tejida de hojas, a veces de palma. Y dice, ¿cómo? Dicen los cubanos, ¿cómo, chico? Sí, un niño que duerme en la tierra quiso que te llegara a ti una Biblia. Y dice el cubano, ¿pero cómo? Yo tengo cama. ¿Dices que ese niño duerme en el suelo? Sí. Y se quedaron sorprendidos como alguien en pobreza podía tener el don de generosidad. ¿Me explico entonces? Hay gente que tiene estos dones, pero es responsabilidad de todos cumplir estos trabajos. Entonces puede ser que digas, yo no tengo don de dar. Pero si ves a alguien que tiene hambre, es tu responsabilidad dar. Puede ser que ves a alguien sufriendo, no tengo don de consolar. Es tu responsabilidad consolar. Puede ser que tus hijos no están aprendiendo la palabra y dices, yo no tengo don de enseñar. Pero son tus hijos. Tienes que aprender para enseñar. Bueno, ¿alguna otra consideración? Hay dones que serán evidentes. Si tienes el don de hacer milagros, no es que tienes que estar practicando hasta que te salgan. Aunque parece de risa, escuchen, hay creyentes que piensan que puedes tener el don de lenguas y te ponen a practicar. A ver, pon la lengua arriba y empieza a decir cualquier cosa con la lengua arriba para que practiques el don de lenguas. ¡Qué tristeza! Si tienes un don de lenguas, de hablar un idioma extraño, no tienes que practicar eso, Dios te lo dio. Lo mismo con el don de sanidad. A ver, ve a practicar a los hospitales y declaro que estás sano. Quizá vas a desanimar a muchos que les declaras algo y no sanan. Y tú estás practicando tu don de sanidad. No, hermanos. La Escritura nos da sabiduría y entendimiento. Hay dones que son muy evidentes que los tienes. Aún sin práctica los vas a tener. Pero hay otros dones que definitivamente sí implican servir. Por ejemplo, algunos de los apóstoles en la Biblia, antes de ser apóstoles, ¿saben qué hicieron? Sirvieron las mesas. Eran servidores. De hecho, es muy posible que aquellos que vayan a tener dones de hablar como apóstol, como profecía, como pastores maestros, primero tienen que mostrar que son buenos para servir. Quizá esos dones van a empezar con esta persona tomando la iniciativa de servir en cosas pequeñas. Porque si Dios les diera estos dones que hablan de liderazgo sin que tengan la actitud de servicio, van a ser personas que se van a aprovechar de la gente. Así que parece que hay algunos dones que no tienes que practicarlos, pero hay otros dones que tienes que empezar con servir. ¿Me expliqué con esto? Bueno, también hay dones que son más necesarios en algunos casos. Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios muchos hablaban en lenguas y dice Pablo, aquí no se necesita tanto el don de lenguas, se necesita el don de profecía. Que le digas a cada uno lo que necesita. Entonces dice Pablo, está bien que hablen en lenguas, pero les animo más a que profeticen. Hay dones que son más necesarios que otros en algunos casos. Por favor.
Hay ocasiones que hay respuestas a la oración sin que signifique que tienes ese don. Por ejemplo, dejen con toda humildad ante Dios, voy a dar un testimonio personal. Me ha tocado orar por gente moribunda que sana. Yo no tengo don de sanidad. Gente que ya daban por muerta, de verdad. Y que yo llegué a orar y Dios les dio vida. Yo no tengo don de sanidad, pero en ese caso fue la respuesta a una oración. A veces tú pides por algo y Dios lo hace, pero no significa que tengas ese don. Solo respondió tu oración. Y hay dones que coinciden con algún ministerio público. Como mencioné, quizá maestros tienen una posición en la iglesia, ministerio de enseñanza. Quizá pastores maestros dirigen alguna congregación, pero no siempre significa que los que tienen esos dones tengan alguna posición pública en la iglesia. Bueno, ahora, ¿cómo haces tuyo los dones? Aquí vienen consideraciones. Número 1, recuerda que si los dones vienen de Jesús que te ama, así empezamos la reflexión. Cuando recibes un regalo de alguien que amas, ese regalo tiene un valor incalculable. Entonces, estos dones vienen de Jesús. Paso número 1 para conocer tus dones: relaciónate más estrechamente con Jesús. Él te dio el regalo. Número 2, únete a una iglesia local. Los dones son para el funcionamiento de la iglesia local. No te conformes con aprender a través de estos videos o de estas enseñanzas a distancia. Tienes que pertenecer a una iglesia local para usar esos dones. Número 3, pregúntale a tu padre espiritual. ¿A quién me refiero como padre espiritual? Aquel que te llevó a conocer a Jesús. En algunos casos tenemos el privilegio de ser padres físicos y también padres espirituales de nuestros hijos. Es decir, mis hijos fueron engendrados por su mamá y por mí, pero yo también tuve el privilegio de llevarlos a los pies de Jesús. Entonces, pregúntale a tu padre espiritual o a tu líder qué ve en ti, a tu pastor, dile, ¿qué ves en mí? ¿Qué dones crees que tengo? Pregúntale. Número 4, haz un compromiso con un compañero de oración. Dile a alguien, oye, quiero conocer mis dones. ¿Me puedes ayudar a orar por mí unas semanas? Y yo oro por ti para que conozcamos nuestros dones. Y siguiente, ¿observas alguna necesidad en tu comunidad o en tu iglesia y tienes un impulso para hacer algo? Quizá ves a los niños sin enseñanza. Quizá ves alguna carga, ves una necesidad de gente en adicción y dices, algo en mi corazón me mueve a hacer algo por estas personas. Por favor, es muy posible que sea un impulso que Dios te está dando para utilizar tus dones, conocerlos también. ¿Sientes algún llamado a entregarte a alguna causa o misión? Por ejemplo, algunos de mis alumnos en la universidad, hay una que dice, creo que soy llamada a ir como misionero a otras partes del mundo. ¿Tú sientes algún llamado a hacer algo por las mujeres, por los matrimonios, por jóvenes, por niños, por adictos, por gente que vive en opulencia y nadie llega a ellos? Si es así, si sientes algún llamado, alguna causa especial, es muy posible que Dios te está llamando a conocer tus dones. ¿Qué oportunidades de servicio hay en tu iglesia en la que puedes contribuir? Empieza con cosas sencillas. Oigan, yo veo que empiezan tarde porque están poniendo muchas cosas. Voy a llegar antes para poner el mobiliario, para ayudar con el equipo de audio, para poner las mamparas. ¿Qué necesidades hay? Yo veo que no hay clase para niños. ¿Qué tal que empiezo por ahí? Aquí hay algunas recomendaciones de cómo conocer tus dones. Bien, para concluir, recordemos que Efesios dice que Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. La fuente de estos regalos es Cristo, y la meta es Cristo, y el camino es Cristo. Dale a todo, por favor. Entonces, si Cristo es la cabeza,
El crecimiento viene de Él. Y Él te quiere activar con estos regalos. Ya lo experimentamos entonces, ya lo estudiamos, por favor. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que hay gente que es impulsiva y hay gente que es legalista? O sea, en lugar de ponerle el peso igual a lo que cree y a lo que hace, en realidad son gente que son como niños fluctuantes. Si hay congregaciones que son más activistas que conscientes de las verdades, hacen mucho, hacen programas, pero no tienen sana doctrina, no tienen profundidad bíblica. O el otro caso, aquellos que se la pasan estudiando y hacen poco. Bueno, los dos, dice Pablo, son como niños fluctuantes. Están expuestos a que si viene una enseñanza, son arrastrados por ella. Ay, hablan de la ley de la atracción, pastor. ¿No será que Dios quiere que atraigamos? No, la ley de atracción no tiene nada que ver con la Biblia. Oiga, que viene una parte mesiánica muy fuerte. Son llevados por vientos de doctrinas, por hombres astutos que no faltan, por errores encubiertos, dice Pablo, por un activismo inútil. ¿Cuántas personas están metidas en programas y haciendo cosas y después los vemos sus vidas otra vez en adicción como empezaron? Es una evidencia de que eran niños fluctuantes. Entonces dice Pablo, no, por favor, ponle el mismo peso a lo que crees y a lo que haces. Entonces, conclusión, para no ser niño fluctuante en esta vida, escucha, Cristo es la meta más grande que puedes tener en tu vida. Y para seguir esa meta te ha dado regalos maravillosos. Cuando quieres conocer esos regalos, escucha, que vienen del que te ama. Y cuando veas esos regalos actuar poderosamente, te vas a ensanchar. Tu amor por Cristo, tu conocimiento por Cristo se va a ensanchar. Y créeme, el Dios invisible se va a ver en tu vida. Y otros lo van a ver y van a decir, esto no viene de ti. ¿De dónde viene? Concluyo con este testimonio. Hace algunos años que dirigía una iglesia donde abundaban las madres solteras, quisimos poner una cafetería y esa cafetería se convirtió en un restaurante. En un año teníamos más de 20 personas recibiendo salario de ahí. Y venía gente y me decía, ¿de quién fue esta idea? Le dije, ¿quieres saber? Viene de Dios. Dice, no estés bromeando. Aparte de eso, dime qué hiciste. Le dije, si sacamos a Dios de la ecuación, no tengo nada que decirte. Esto vino de Dios. ¿Saben por qué nos dio ese negocio Dios? Para que los que no ven a Dios lo puedan ver a través de nuestros dones. Deseo que Dios se haga visible en tu vida y que su poder te haga vivir de una manera plena que no vas a encontrar en otra forma.